tema que me corresponde a mí en esta mañana, el primer tema, es respondiendo al existencialismo ateo específicamente, de Camus, Sartre y compañía. El existencialismo, lo vamos a ver en esta mañana, es una filosofía que tiene mucho impacto a nivel global y particularmente en los días en que estamos viviendo, pues ha tomado mucha fuerza. Es la filosofía que realmente está detrás de muchas de las ideas que no nos gustan, las ideas que chocan con nuestra fe, y vamos a estar exponiendo eso. Pero primero quiero que partamos desde un pasaje bíblico muy importante que encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses. Y como bien decía el pastor Arturo ayer en su taller, Pablo y la iglesia primitiva luchó contra las falsas enseñanzas. Y por lo tanto tuvo que él darle frente a esa falsa enseñanza. Y a los colosenses le dio un consejo muy sabio. Le dijo que no permitieran que nadie los atrapara con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y ese es un consejo muy sabio. La filosofía no es mala. La filosofía es una ciencia muy productiva, muy eficaz. Pero hay mala filosofía y hay buena filosofía. Y tenemos que tener cuidado de no ser atrapados por esta mentalidad que a veces barre con toda una sociedad. El existencialismo ateo tiene varios proponentes. Entre ellos los más famosos son Jean-Paul Sartre, el francés, y Alberto Camus, también el francés. Pero también está el alemán Heidegger y está Friedrich Nietzsche, también alemán y austriaco. Estos existencialistas ateos tienen 4 proposiciones. Hay 4 ideas que fundamentan lo que ellos enseñan, y queremos en esta mañana presentar estas ideas y responder a ellas, como titulamos esta charla, respondiendo al existencialismo ateo. La primera idea es que Dios no existe. Estamos solos en el universo. Dios no existe, estamos solos en el universo, con todas las implicaciones que lleva una afirmación de esa índole. La segunda premisa es que la vida es absurda, no tiene propósito ni sentido alguno. Y ven que esto está muy relacionado con la primera. Si Dios no existe, no hay propósito, no hay diseño, y por lo tanto la vida es absurda. La tercera premisa o idea fundamental es que el hombre es su propio Dios y el autor del libro de su vida. Y mucho énfasis se pone en este punto, en que nosotros los seres humanos, dado a que Dios no existe, somos los que tenemos que tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Somos los que tenemos que trazar el curso, planificar lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer nuestros propios planes y desarrollar nuestra propia vida. Y la analogía es que somos el autor de nuestra propia biografía. Y el cuarto punto del existencialismo ateo principal es que el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo individualmente. El hombre decide individualmente lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a tomar cada una de estas 4 enseñanzas, vamos a mostrar cómo ellos la presentan y después vamos a responder a ellas. Pero antes quiero que veamos el impacto que ha tenido el existencialismo. El existencialismo es la filosofía que está detrás de el nuevo ateísmo. Es la filosofía que le permite al Richard Dawkins y al Dennett y a Hitchens y a todos los demás, a Sam Harris, a desarrollar un ateísmo moderno basado en esta filosofía existencialista. Es también lo que está detrás del humanismo que tanta fuerza ha tomado en nuestros tiempos. Está detrás del relativismo ético, que también es algo que les voy a mostrar en mucho detalle en esta mañana. Y está detrás de la idea posmoderna, porque el existencialismo es una reacción también al modernismo. Es también una reacción a las guerras y a todo lo que el mundo sufrió en manos del ser humano. Entonces, comenzamos con la primera premisa. Dios no existe, estamos solos en el universo. Y Jean-Paul Sartre, en una de sus obras que se titula El diablo y el buen Dios, a través del protagonista principal de esa obra, un tal llamado Götz,
dice lo siguiente, escuche bien lo que él dice. Dice, Dios es el silencio, Dios es la ausencia, Dios es la soledad del hombre. No existe nadie sino yo. Solo yo he decidido sobre el mal. Solo yo he inventado el bien. Solo yo me estoy acusando yo. Solo yo me puedo absolver. Yo, el hombre. Dios no existe. Alegría y lágrimas. No más cielo, no más infierno. Nada más que la tierra. En palabras muy ciertas, muy claras, Jean-Paul Sartre establece que estamos solos en el universo. Y esto a la vez le produce alegría y le produce lágrimas. Algo muy interesante. Otro francés, Albert Camus, también hace lo mismo. Al negar a Dios, Camus, como los demás ateos, perdió el ancla de las verdades morales absolutas en su vida. Y cuando lees las biografías de estos hombres, descubre algo muy común. Todos estos filósofos existencialistas, en su gran mayoría, vivieron vidas muy, pero muy inmorales. La vida de Jean-Paul Sartre deja mucho que desear. Siempre abordó el tema de las relaciones con la idea de relaciones abiertas. Siempre tenía más de una mujer en su vida. Las mujeres lo sabían y ellas tenían más de un hombre en su vida. Y era ese tipo de vida completamente sin ancla moral. Porque es claro, Dios no existe. No hay a quien rendirle cuentas. Y Albert Camus, a pesar de esto, muestra algo muy interesante. Como muchos de los otros ateos, Camus reveló que él tenía un anhelo de Dios. Escúchalo en sus propias palabras. Él dijo en La Caída, una de sus obras: ah, querido amigo, para quien está solo, sin Dios y sin amo, el peso de los días es terrible. Y leemos entre líneas como un anhelo de parte de Camus de tener una relación con Dios. El mismo Dios que negaba su existencia. En otra obra, El hombre rebelde, dice así: pero nada puede desalentar el ansia de divinidad que hay en el corazón del hombre. Nada puede desalentar el ansia de divinidad que hay en el corazón del hombre. Porque todo ser humano reconoce, o mejor dicho, todo ser humano entiende, aunque no lo reconozca, que hay un Dios. Y estos ateos, al afirmar que Dios no existía, cuando eran honestos, entendían que la idea de Dios les apelaba mucho. Pero Camus, en su obra, su primera obra clásica y la que más famosa llegó a ser, una pequeña novela titulada El extranjero, The Stranger. En esa novela Camus presenta lo que es la vida de un existencialista. Usted lee la novela y él es un hombre, el protagonista de la historia, que figuramos que es el que promueve la filosofía de Camus. Se le muere la madre y es como que no ha pasado nada. Le molesta más tener que ir al servicio fúnebre. Le molesta más el calor que hace el día del entierro. Le molesta más todo, pero ni llora a su madre, ni la lamenta, nada importa. Y llega un momento pique en la novela donde este protagonista, que se llama Meursault, asesina a un hombre a sangre fría y no siente ningún tipo de remordimiento por lo que ha hecho. Como que no tiene conciencia, no tiene corazón. Nada importa. ¿Qué de malo tiene que haya quitado una vida a un hombre si eso es lo que él escogió hacer? Y cuando lo arrestan por su crimen, le mandan un sacerdote o un cura, le mandan un pastor, le mandan un hombre para que le hable de Dios, para que se arrepienta, para que confiese su pecado. Y él simplemente le responde que yo no creo en Dios. Mire, le voy a dar la porción de la novela donde se lleva a cabo este diálogo para que usted vea el existencialismo en la vida práctica. Dios no existe, estamos solos en el universo.
Dice así Mersault en la novela El extranjero: preguntándome si creía en Dios, contesté que no. Se sentó indignado. Me dijo que era imposible, que todos los hombres creían en Dios, aun aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción, y si alguna vez llegara a dudar, la vida para él no tendría sentido. ¿Qué dice Camus a través de su protagonista? Este pobre hombre tiene una convicción tan grande en Dios que si algún día llega a dudar de esa convicción, para él la vida perdería todo sentido. Es claro, el protagonista no cree en Dios, y para él la vida tampoco tiene sentido y es absurda completamente. Dios no existe, estamos solo en el universo. Ahora, la segunda premisa es que la vida es absurda. La vida no tiene sentido. Claro, muy estrechamente relacionado con el hecho de que Dios no existe. Y eso lo dice John Paul Sartre, cuando dice: la vida no tiene sentido en el momento en que pierdes la ilusión de ser eterno. La vida no tiene sentido en el momento que perdemos la ilusión de ser eternos. Lo absurdo de la vida no lo capta nadie como Camus. Este autor, filósofo francés, tenía una capacidad y un talento para la retórica, y escribe uno de los clásicos mitos, el mito de Sísifo, que precisamente es para explicar lo absurdo que es la vida. Cuando entendemos que Dios no existe. Y en el mito de Sísifo, brevemente le explico. Este hombre, Sísifo, había desafiado a los dioses del panteón griego y lo habían condenado a una tarea perpetua. El castigo de él era tomar una roca inmensa y empujarla con duras fuerzas loma arriba hasta a la cima de una loma. Y cuando llegaba a la cima con esa roca, la roca rodaba de nuevo hasta abajo. Tenía que descender, volver a tomarla y seguir empujándola. Y la condena era hacer esto para siempre. Obviamente es un mito, es algo que él inventa, él escribe para describir lo absurdo que es la vida. Dice así en el mito de Sísifo: Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron ese suplicio indecible en el que todo el ser se dedica a no acabar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. Está hablando de sí mismo. Está hablando de lo absurdo, el héroe absurdo. Sigue diciendo: si este mito es trágico, lo es porque su protagonista tiene conciencia. ¿En qué consistiría en efecto su castigo si cada paso le sostuviera la esperanza de conseguir su propósito? El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas, y ese destino no es menos absurdo, pero no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Está diciendo Camus que si tuviésemos esperanza de tener un propósito y de lograr el objetivo, pues no sería absurdo ni siquiera un castigo. Pero es trágico nada más que para aquellos que se dan cuenta de lo absurdo que es todo el esfuerzo que tenemos en la vida. Y implica que la mayoría de las personas todos los días hacen lo mismo, y ni cuenta se dan de lo absurdo y sin sentido y sin propósito, de la rutina insoportable de la vida. Solamente los existencialistas,
que se dan cuenta de lo absurdo que es la vida, entienden lo trágico que es, y a la vez es algo que les hace feliz. ¿Cómo así? Termina diciendo Camus: dejó a Sísifo al pie de la montaña. Se vuelve a encontrar siempre su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. Él también juzga que todo está bien. Él también juzga que todo está bien. Este universo en adelante sin amo no le parece estéril ni fútil. Para cada uno de los granos de esa piedra, cada fragmento mineral de esta montaña llena de oscuridad forma por sí solo un mundo. El esfuerzo mismo para llegar a la cima basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo dichoso, o otras versiones dicen hay que imaginarse a Sísifo feliz. Y ahí resume su filosofía. Cuando entendemos que todo no tiene sentido y que la vida es absurda, aprendemos a ser felices con lo absurdo. Aprendemos que la rutina es lo que nos hace feliz. Tenemos que imaginarnos a Sísifo feliz. Yo no sé ustedes, pero yo no me puedo imaginar a Sísifo feliz. Me imagino a Sísifo maldiciendo cada vez que esa roca baja esa montaña y acordándose de todos los dioses y sus madres. No me lo imagino feliz, para nada. El gran productor de cine americano Stanley Kubrick, existencialista él, dice lo siguiente: si el hombre simplemente se sentara y pensara en su fin inmediato y en su horrible insignificancia y soledad en el cosmos, seguramente se volvería loco o sucumbiría a un entumecedor o soporífero sentido de inutilidad. Porque podría preguntarse: ¿por qué debería molestarme en escribir una gran sinfonía? O luchar para ganarme la vida, o incluso amar a otro, cuando no soy más que un microbio momentáneo en una mota de polvo dando vueltas por la inmensidad inimaginable del espacio. Ahí es donde el existencialismo lleva al hombre. Lo lleva al precipicio. Lo lleva al precipicio de considerar que ¿para qué vale la pena vivir? Uno de los grandes problemas, o una de las consecuencias más graves del existencialismo, es que promueve el suicidio. Porque cuando llegamos a entender que estamos solos, no hay propósito, no hay cielo, no hay infierno, no hay nada, entonces ¿para qué estoy peleando tanto? ¿Para qué luchar? ¿Para qué enfrentar la vida? ¿Qué propósito tiene tanto sufrimiento? Mejor termino con esto. La tercera premisa del existencialismo ateo es muy claramente presentada por Jean-Paul Sartre. El hombre es su propio Dios. En el ser y la nada, Jean-Paul Sartre acerta o afirma lo siguiente. Dice: estoy condenado a ser libre. Esto significa que no podrían encontrarse a mi libertad más límites que ella misma, o, si se prefiere, que no somos libres de cesar de ser libres. El hombre es su propio Dios. Por lo tanto, nuestra libertad es inviolable. Nuestra libertad individual es inviolable. Y mucho hablaba el doctor McAllister anoche cuando hablaba del tema de la libertad. Y corrobora muy bien lo que plantea el existencialismo. La libertad para ellos es lo más importante. Pero igual que decía Stuart anoche, saben que quieren ser libres de la religión, saben que quieren ser libres de Dios,
Quieren ser libres de un ser a quien darle cuenta. Pero una vez libre no saben qué hacer con su libertad. Y la libertad sin riendas es demasiado peligrosa. La libertad sin riendas es demasiado peligrosa. Jean-Paul Sartre, en Las Moscas, otra de sus obras, Jean-Paul Sartre escribía y escribía y escribía y volvía a escribir. Sus biógrafos dicen que el hombre era una máquina de escribir. Se sentaba a escribir y todos los días escribía horas y horas y horas. Claro, escribía tanto que mucho de lo que escribía no era de muy buena calidad. Escribía algo y se volvía 800 páginas, 1200 páginas. Y ya empezaba a cruzar ideas, a contradecirse. Escribía demasiado. Pero por eso tenemos tantas obras de él. En Las Moscas, a través de su protagonista principal, Orestes, dice lo siguiente: pero de pronto la libertad cayó sobre mí y me traspasó. La naturaleza saltó hacia atrás y ya no tuve edad y me sentí completamente solo en medio de tu mundito benigno, como quien ha perdido su sombra, y ya no hubo nada en el cielo, ni bien ni mal, ni nadie que me diera órdenes. Esa es la crisis existencial. Cuando el ser humano se da cuenta que Dios no existe, provoca una crisis existencial, porque todas las reglas del juego desaparecen. Todas las reglas del juego desaparecen de una. Y ahora toda la responsabilidad de cada acto cae sobre mis hombros. Y es un peso grave que reconoce Jean-Paul Sartre. Por eso dice que estamos condenados a la libertad, porque toda responsabilidad cae sobre nosotros y no hay a quien culpar. El existencialismo ateo es una filosofía muy humanista. El hombre es el autor de su propia vida. Solo el hombre individualmente y por encima de todo es quien toma decisiones. Es bendecido o maldecido con la libertad para escoger entre una variedad de posibilidades en una existencia absurda y misteriosa. No reconoce autoridad más allá de sí mismo, pasado, presente o futuro. No existen valores absolutos más allá del hombre mismo. Todo es antropocéntrico. Todo el universo gira en torno a mi persona. ¿No conoce usted a gente así? El universo gira en torno a mi persona. Todo parte de mí, todo es relacionado a mí y todo depende de mí. Ese es el existencialismo, donde el hombre pasa a ser su propio Dios, el autor de su vida. Y la cuarta premisa es que el hombre decide lo que es bueno y lo que es malo individualmente. En un discurso que pronunció en el año 1946, Jean-Paul Sartre, citando a Dostoyevsky y los hermanos Karamazov, dice: todo es permitido si Dios no existe. Pero él amplía un poquito y dice: y como resultados el hombre está desolado, pues ni dentro de sí ni afuera encuentra a qué aferrarse. Ni dentro de sí ni afuera encuentra a qué aferrarse. El hombre no pregunta qué debe hacer, el hombre escoja lo que desea hacer, porque ya el deber no existe. El hombre mismo quien se da su sentido a sus propias acciones. Es justificado si es lo que yo deseo.
Es el ejercicio mismo de su libertad que declara buenas sus acciones. La libertad del hombre solo se obtiene rechazando toda ilusión de Dios, de un Dios sobrenatural que fue inventado como un medio para mantener al hombre esclavizado. Aceptar a Dios y hacer su voluntad en realidad es el abandono de la libertad. Y tristemente esta filosofía hoy es sumamente popular. Ahora vamos a empezar a responder. Les he expuesto lo que creen y por qué lo creen. Pero la cuestión de Dios es el centro, es el eje, si hemos de tratar el existencialismo ateo. La cuestión de Dios es el eje. No podemos obviarlo. Las preguntas son muchas. ¿Existe realmente un agente personal que creó el universo? Es una pregunta sumamente importante. ¿Será que nos conoce y se preocupa por nosotros? ¿Será que nos hemos inventado los ideales que reverenciamos tanto? ¿O estarán estos fundados en una realidad o una potencia mayor que la nuestra? ¿Será que la vida realmente es absurda y no tiene sentido? Son preguntas que realmente impactan toda nuestra existencia. Toda nuestra existencia. No podemos evitar la cuestión de Dios, porque tiene que ver con el tipo de universo en el que nosotros vivimos. Son preguntas reales que necesitan ser respondidas con respuestas reales. Necesitamos saber la verdad acerca de Dios, si hemos de vivir nuestras vidas correctamente. Y respondiendo a la primera premisa del existencialismo, diríamos que Dios sí existe. Dios sí existe. Es más, yo diría que Dios es un ser necesario. Permíteme explicar lo que quiero decir filosóficamente cuando digo que Dios es un ser necesario. Hay dos tipos de cosas en el universo: aquellas que existen necesariamente y aquellas que existen contingentemente. Me explico. Cuando hablamos de cosas necesarias, lo que existe necesariamente existe por necesidad de su propia naturaleza. Es imposible para ellos no existir. Algo que existe necesariamente existe porque la existencia es parte de su naturaleza y es imposible que no exista. El otro tipo de cosa es lo contingente. Y cuando hablamos de lo contingente, en contraste con lo necesario, lo que es contingente no existe necesariamente. Existen porque son causados por otra cosa. Porque alguien decide causarlo. Entonces, cuando afirmo que Dios es un ser necesario, ponemos a Dios en la primera categoría de seres. Existe necesariamente. Sabemos que el universo es contingente. La ciencia lo ha demostrado. Aún los ateos concuerdan con nosotros que el universo es contingente. El universo comenzó a existir. Tiempo, materia, espacio y energía, todo comenzó a existir. Desde Einstein y la teoría de la relatividad hasta Hubble y Hawking, y todos concuerdan que el universo es contingente, comenzó a existir. Por tanto, el universo existe porque algo lo causó. Como definimos algo contingente. En algún momento tenemos que postular un ser necesario que trajo el universo a la existencia. Si no, no hubiese nada. No existiría el universo. Y Dios es ese ser necesario. La causa no causada. Dios es un ser necesario. Y les presento el argumento cosmológico en una de sus muchas versiones, que creo que es un argumento muy fuerte a favor de la existencia de un Dios necesario.
La primera premisa dice que todo lo que comienza a existir tiene que ser causado por algo independiente de sí mismo. Nadie discute eso. Esa premisa no es controversial. Es la ley de la causalidad. Todo en nuestro universo que comienza a existir es causado por otra cosa. Todo, sin excepción. Y la segunda premisa es que el universo comenzó a existir. Por tanto, el universo fue causado por algo independiente de ese universo. Ahora, pudiéramos discutir que esto establece la necesidad de un ser como Dios, pero quizás no identifica al Dios de la Biblia. Y estamos de acuerdo. Yo no discutiría eso contigo. El argumento cosmológico presenta la necesidad de una causa no causada, pero no la identifica. Y para eso hay otras conferencias, hay otros temas. Yo tengo un tema que se titula ¿Cuál Dios?, donde podemos demostrar científicamente que quien haya causado este universo, el único candidato posible es el Dios de las Escrituras. Pero eso es otro argumento. Para responder al existencialismo, respondemos con la premisa de que Dios existe. Segundo, le tenemos que decir al existencialismo que la vida sí tiene sentido. La vida sí tiene sentido. Si Dios existe, todo lo creado tiene un propósito. Todo lo creado tiene un propósito. El sentido de la vida se fundamenta precisamente en los propósitos del Creador. Si hay un Creador, con algún propósito hizo todo lo que ha creado. Y la Biblia nos enseña explícitamente que Dios tiene propósito para nuestras vidas. Por tanto, la misma no es absurda. Por ejemplo, en el Salmo 138 y verso 8, la Biblia habla del propósito de la vida. Dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Dios tiene planes para nuestra vida. ¿Suceden cosas absurdas en la vida? Sí. ¿Suceden cosas que no entendemos? Sí. Pero tenemos que entender que detrás de todo lo que acontece hay un Dios soberano que tiene un plan y un propósito. Y ese plan y propósito se cumplirá. No existe entidad en el universo que pueda impedir que Dios cumpla su propósito. Jeremías 29, que nos encanta, por otra razón lo uso en esta mañana, porque habla del propósito de Dios. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, y son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Wow. Permítame decirle en esta mañana que lo que más necesita este mundo es entender que la vida tiene sentido y propósito. Vivimos en un mundo lleno de personas que están enfrentando muy graves situaciones en sus vidas personales. Vivimos en un mundo donde la gente batalla contra el cáncer, contra la muerte, contra la pobreza, contra el abuso. Y vivimos un mundo repleto de gente que todas las mañanas necesitan saber que vale la pena pelear esta batalla, porque la vida tiene sentido. Y es el arma, pienso, más poderosa del enemigo. La mentira más poderosa del enemigo es robarle al hombre el sentido de la vida, porque eso le quita al hombre la razón para vivir. Eso le quita al hombre la razón para vivir.
Respondiendo a la tercera premisa, el hombre no es Dios. El hombre no es Dios. Todo lo que el hombre es, lo es porque dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Si algo tiene el hombre en qué gloriarse, es que es parecido a su creador. Si algo tiene el hombre para jactarse, si algo puede lograr el hombre, si el hombre tiene potenciales, eso solamente es porque a Dios le ha placido crearnos a su imagen. Pero existe una brecha infinita entre el creador y su creación. En la teología se llama the creator-creature gap. La brecha entre el creador y la criatura. Dios es infinitamente más sabio que nosotros, infinitamente más poderoso, infinitamente más todo que nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites, decía el salmista en el Salmo 8. La arrogancia del hombre de querer usurpar el trono de Dios no es más que necedad. Arrogancia basada en una necedad elevadísima. El querer usurpar el trono de Dios. Bíblicamente, la correcta comprensión del hombre comienza con la comprensión de su relación con Dios. Pues aparte de Dios, el hombre nada es, nada logra y a nada llega. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, cuando dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, separados de mí nada puedes hacer. La autorrealización completa del hombre no es posible aparte de Dios. El hombre no se encuentra a sí mismo hasta que no encuentra a Dios. Respondiendo a la cuarta premisa, el hombre no decide lo que es bueno y lo que es malo. El existencialismo es éticamente inviable. No podemos vivir la vida desde una perspectiva existencialista en cuanto a la moralidad. En la cosmovisión existencialista, el hombre es la máxima autoridad. En esa cosmovisión no existe estándar moral absoluto al cual el hombre debe adherir. No existe, en absoluto. La moralidad y la justicia solo tienen un sentido en un mundo teísta. Cuando medimos algo para determinar qué es bueno o es malo, es porque hay un estándar. Y ese estándar solamente es posible cuando Dios existe. Ahora déjeme mostrarle hasta dónde lleva esta filosofía existencialista en el campo de la moralidad. Ya le hemos visto un poquito en el personaje de Meursault, en El extranjero de Camus, que mata a un ser humano y se siente que no es responsable por lo que ha hecho, que no ha hecho nada malo, que simplemente ha ejercido su libertad. Lo vemos ya en la idea de que su madre muere y a él no derramó una lágrima por ella. Ya estamos viendo esto. Ahora, Nietzsche, existencialista también alemán, en El ocaso de los ídolos, una de sus obras, dice lo siguiente: si abandonamos la fe cristiana, perdemos el derecho a basarnos en la moralidad cristiana. Esta no es en absoluto evidente por sí misma. Hay que estar constantemente destacando esta cuestión. El cristianismo es un sistema, una visión de las cosas coherente y total. Si se le quita una idea tan importante como es la fe en Dios, todo el conjunto queda desbaratado. Es decir, no podemos pretender, decía Nietzsche, muy honesto, no podemos pretender ser ateos,
pero apoderarnos de la moralidad cristiana. Porque esa moralidad cristiana corresponde a un sistema de ideas donde hay un Dios, de donde emana esa moralidad. Tenemos que desarrollar nuestra propia moralidad, y ahí es donde viene el susto. Ahí es donde viene el peligro. Veamos el resultado natural de esta moralidad en las palabras propias de Nietzsche. Escuche la nueva moralidad humanista y existencialista de Nietzsche, ¿a dónde llegó? Decía Nietzsche que la igualdad es una mentira inventada por gente inferior que se juntan en manadas para sobreponerse a los que son naturalmente superiores a ellos. La moralidad de igualdad de derechos es moralidad de manada, y porque se opone a la cultivación de individuos superiores, conduce a la corrupción de la especie humana. ¿Escuchó esas palabras? ¿Derechos humanos? Si no hay Dios, no hay derechos humanos. Además, los derechos humanos lo único que hacen es estorbar el proceso evolutivo de llegar a la especie superior. ¿Le suena eso familiar? Debe sonarle familiar, porque hubo un hombre que leyó a Darwin y leyó a Nietzsche, los combinó y escribió un libro que se llama Mein Kampf, mi lucha. Mi lucha. Y mira lo que dijo este hombre: si por una parte la naturaleza desea poco la asociación individual de los más débiles con los más fuertes, menos todavía la fusión de una raza superior con una inferior. Eso se traduciría en un golpe casi mortal dirigido contra todo su trabajo ulterior, de la naturaleza está hablando, de perfeccionamiento, ejecutado tal vez a través de centenas de milenios. Esa es la moralidad sin Dios. Esa es la moralidad sin Dios. La moralidad sin Dios es la moralidad de la naturaleza. Y en las palabras de Sam Harris, en una entrevista televisada, son las siguientes: si me dieran una varita mágica y pudiera eliminar la violación o la religión, sin duda eliminaría la religión. Prefiero la violación a la religión. ¿Por qué? Dice Sam Harris: porque la violación es natural. Los orangutanes violan, los chimpancéses violan, y los seres humanos violan, porque es la manera en que aseguramos que nuestros genes pasen a la próxima generación. Por eso le digo que el existencialismo te presenta una ética que no podemos vivir, inviable. Ahora, he respondido a las 4 premisas principales del existencialismo y quiero terminar respondiendo a una 5ª premisa que es el resumen total del existencialismo. ¿Cuál es la respuesta total al existencialismo? Esta es mi 5ª respuesta. Jesús es la personificación del sentido de la vida. Jesús es la personificación de la vida, del sentido de la vida. Jesús es la entrada de Dios al escenario de la historia humana. El Jesús es Dios encarnado. A veces yo creo que en esta mente no nos cabe entender esas palabras, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Trato a veces en mi mente de captar esa idea y es demasiado sublime para captar. Pero se me ocurre una analogía.
Es como decir que el más grande pintor del universo pintó el cuadro más maravilloso del universo. Y luego, para salvar el cuadro que había pintado, se introduce a sí mismo en el cuadro que ha pintado, para darle sentido a la vida. En el Evangelio de Mateo se registra una serie de milagros. Hay más de 10 milagros y cada tipo concebible de enfermedad humana es representada. Cada enfermedad humana concebible, cada tipo de enfermedad se representa. Cada tipo de persona es representada. Y en cada caso, Jesús entró a una situación aparentemente sin esperanza y le devolvió sentido a la vida. Lo que este mundo necesita hoy, lo que cada uno de nosotros necesita, tanto los que estamos aquí como los que vemos esto en las redes, como el que está viendo esto como un video, lo que el hombre necesita más que todo es a Jesús, porque Jesús es la vida, el sentido de la vida, el propósito de la vida. Esa es la solución. En Jesús aún la muerte tiene sentido. Jesús le dio sentido hasta la muerte, cuando dijo en Juan 11: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida no tiene sentido sin Jesús, y la muerte no tiene sentido sin Jesús. Nuestra existencia no tiene sentido sin Jesús. Y la respuesta que necesita, me reí mucho con la ilustración de Stuart anoche. Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta. Y alguien preguntó: ¿y cuál es la pregunta? La pregunta es si lo que el hombre más necesita, en un mundo que ha creído la filosofía existencial, lo que más necesita el hombre es Jesús. Jesús. Evaluando el existencialismo ateo, y con esto concluyo, nuestra integridad demanda que examinemos las cosmovisiones, particularmente en cómo responden a las preguntas fundamentales de la vida. Porque las preguntas siempre han sido la misma. Hay 4 preguntas y siempre han sido la misma. ¿De dónde venimos? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Y qué pasa cuando morimos? Esa pregunta se la viene haciendo el hombre, si la podemos poner ahí arriba, desde que existe. 4 preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo lo podemos arreglar? ¿Y qué pasa cuando morimos? Si probamos el existencialismo contra estas 4 preguntas, las respuestas son muy claras. ¿De dónde venimos? Afirma una postura atea. La posición predeterminada es evolución. El hombre es el producto de millones de años de evolución. No existe creador alguno, por lo tanto no existe propósito ni diseño. El hombre es el producto de procesos aleatorios, carente de inteligencia. Es más, el hombre es un animal sumamente sofisticado, pero sigue siendo animal. Y en la tarde, cuando veamos lo que es la crisis que la verdad hoy sufre, vamos a hablar de un hombrecito que se llama Singer, que toma la premisa de que el hombre es un animal y la lleva a donde usted no quiere ir. Eso es el existencialismo. ¿Cómo responde a lo que ha sucedido? ¿Por qué el mundo está como está? No tiene sentido, el mundo es absurdo. La vida no tiene sentido, el hombre hace lo que desea hacer. Lo que vemos es el resultado de la libertad del individuo. ¿Por qué pasan tantas cosas malas? Bueno, no sé. ¿Por qué es absurdo la vida? ¿Por qué no tiene sentido la vida? Porque el hombre hace lo que le da la gana. ¿Cómo podemos arreglarlo? No hay cómo arreglarlo desde una perspectiva existencialista. Cualquier intento de arreglarlo infringiría en la libertad del hombre.
Cualquier intento en arreglar este mundo es quitarle libertad al hombre. Y ese es el fundamento del existencialismo. Por lo tanto, no hay solución. ¿Qué pasa cuando morimos? No pasa nada. Es el fin de nuestra existencia. Yo no sé usted, pero para mí esas respuestas no son satisfactorias. Intelectualmente no me satisfacen. Emocionalmente no me satisfacen. Ahora, cuando veo la cosmovisión cristiana, ¿de dónde venimos? Somos la obra maestra de un gran diseñador. Y la evidencia es abrumante. Somos una creación especial de Dios, el creador del universo. Tenemos valor intrínseco, derechos humanos. Somos portadores de la imagen de Dios. ¿Qué ha sucedido? Un problema interno, una creación dañada por el pecado. ¿Cómo podemos arreglarlo? Un corazón nuevo. Eso se llama regeneración. Necesitamos edificar una cultura fundamentada en la verdad. Y eso llamamos restauración. ¿Qué pasa cuando morimos? El hombre se enfrenta a su creador y se le asigna un destino, con o sin Dios. Esas respuestas para mí corresponden con la realidad. Para mí, cada una de esas respuestas corresponde con la realidad. Dios sí existe. La vida tiene sentido. El hombre no es Dios. El existencialismo es éticamente inviable. Y Jesús es el sentido de la vida personificada. Y si no le conoces, deberías conocerlo. Hemos respondido al existencialismo ateo. Dios le bendiga.